Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida al 44º episodio de mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es. Y puntísimo. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que anunciarte que sí, efectivamente voy a estar firmando durante Sant Jordi, 23 de abril, en Barcelona. Te pongo aquí en la pantalla los horarios y las localizaciones donde voy a estar firmando durante ese día en Barcelona. Y por si no te estás dando cuenta al ver los horarios, yo ya te lo explico ahora, que sepas que voy a llegar tarde, tanto a la segunda firma de la mañana como a la segunda firma de la tarde. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues no es porque yo quiera, ¿vale? No me estaré rascando la barriga, simplemente que, no sé si lo estás viendo, pero yo acabo una firma a las 12 en un sitio concreto y tengo que estar a las 12 en otro sitio que igual está a 10 minutos caminando. He hablado con el dios Hermes y me ha dicho que no me va a poder llevar de un lado a otro, así que yo ya te aviso ahora para que lo sepas que voy a llegar tarde, tanto a la segunda firma de la mañana como a la segunda firma de la tarde. A las otras no, o sea, a la primera de la mañana y a la primera de la tarde no, porque no tengo nada antes, voy directo allí, pero a las otras sí. Y claro, no se puede hacer nada al respecto, o sea, estos son decisiones que están por encima de los autores, esto es muy común, o sea, a todos los autores que firman en Sant Jordi les pasa lo mismo, no sé que tengan la suerte de que las firmas pues están una muy cerca de la otra, este año no es mi caso, pero bueno, yo te lo quiero explicar porque igual si no lo sabes o si no te has dado cuenta, pues entonces, claro, vas a estar allí igual 10 minutos esperando y pensando, este tío de qué va, que no está aquí. Estaré viniendo corriendo lo más rápido que pueda, ¿vale? Te aviso para que lo sepas. Y nada, si te puedes pasar, pues que sepas que estaré allí y firmando pues tanto este nuevo libro que es como una recopilación de mis 3 novelas y del bestiario que se llama Los mitos eternos, como las otras 3 novelas, como el bestiario si compraste el estuche, lo que sea, te firmo hasta la Odisea si me la traes. Y si vas a poder comprar allí mismo tanto las novelas por separado como el ómnibus, el libro grande ilustrado que se llama Los mitos eternos. Y nada, espero poder verte allí. Y ahora voy con el chisme de hoy. En el episodio anterior te conté el mito de Orión, un hombre gigante nacido de una meadita de Zeus, Hermes y Poseidón que fue capaz de enamorar a la diosa Artemisa y murió aguijoneado por un escorpión surgido de la mismísima tierra. Me encanta cuando hago estos resúmenes de los episodios anteriores porque tan resumido te quedas como ¿qué? O sea, si no escuchaste el episodio anterior y has escuchado esto, te tienes que haber quedado en plan ¿cómo? En el chisme de hoy también aparece una bestia bastante espectacular, pero en vez de quitarle la vida a alguien, salva a 2. Todos los signos del zodíaco tienen a una criatura que los representa y un mito griego que explica cómo acabaron convirtiéndose en ello. Y hoy voy a contarte el mito del carnero de oro, el padre de todos los Aries. Si este es tu signo, pon especial atención porque se trata de tu origen astrológico y quién sabe, quizá te puedas sentir identificado. Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de Frixo y Ele, el mito de Aries. El dios Zeus no tenía piedad alguna con los que infringían las leyes divinas, pero hubo una vez un mortal que lo pilló con el corazón blandito. Ixión era un rey que pidió la mano de la princesa Día y su padre, el rey de Ioneo, se la entregó. Sí, en esa época eran los propios padres los que tomaban decisiones por sus hijas. Total, se casaron y Deioneo se llevó un gran chasco al ver que su yerno, Ixión, pues no le había hecho ningún regalo valioso, como era costumbre entre miembros de la realeza, sobre todo cuando había estos enlaces matrimoniales. Vaya, a Ixión la verdad es que se la trajo flojísima esta tradición, pero a Deioneo no. Y entonces se ve que intentó robarle.
hizo la de ¿no me regalas nada? Pues te robo un caballo, tipiquísimo en la mitología griega. Y ahí fue cuando Ixión dijo, ¿tú a mí me vas a robar de qué? Y lo mató. Sí, eso era un crimen divino. Acababa de matar ya no solo a su suegro, sino que a un huésped. O sea, eso iba en contra de la ley, de la hospitalidad, la xenia. Y pensarás, bueno, pues que se vaya al reino vecino y que le pida a otro rey que lo purifique, que eso es lo que se solía hacer, ¿no? Y él pues lo hizo, viajó pidiendo ayuda, pero ninguno se la dio. Ninguno quiso purificar a ese rey. Estaban tan horrorizados que no se atrevieron a ayudarlo. Lo dejaron allí en plan a su suerte, ¿no? Esperando a que vinieran las Erinias o a que el mismísimo Zeus lo partiera de un rayo por haber infringido semejante ley divina. Pero, por algún motivo, Zeus, el impío dios de dioses, ese día estaba soft. Estaba empático, y al ver a Ixión desesperado por obtener el perdón divino, no solo decidió perdonarlo, sino que además lo invitó a cenar al mismísimo Olimpo, con el resto de dioses y diosas. ¿Qué? ¿Qué? O sea, yo tampoco lo entiendo. Pasó de no perdonar ni una a nadie a directamente premiar a un mortal por haber infringido una ley divina. O sea, le había dado la vuelta a todo. En fin, no hay quien te entienda, Zeus. Pero, para sorpresa de absolutamente nadie, Ixión volvió a comportarse como el verdadero hombre horrible que era. Mira, te voy a decir una cosa, ni en 1.000.000 de años adivinarías la salvajada que hizo Ixión en esa cena en el Olimpo. Voy a empezar diciéndote que se sentó al lado de la diosa Hera, la esposa de Zeus, la reina del Olimpo. Al principio, pues estuvo bien, jiji, jaja, comiendo, bebiendo más, bebiendo aún más, mucho más, hasta que en un momento dado puso su mano encima de las piernas de la diosa Hera, por debajo de la mesa, y la empezó a acariciar. Sí, como lo oyes. Eso a la diosa la pilló tan de imprevisto que se quedó en shock, o sea, petrificada, no supo cómo reaccionar, o sea, no podía entender cómo un simple hombre mortal era capaz de atreverse siquiera a tocar a una diosa, y más aún de esa forma, y más aún a ella, y más aún en su puñetera casa en el Monte Olimpo. Pero estamos locos. La esposa del dios que le había perdonado la vida y lo había invitado aquí. ¿Ves que no tiene ningún sentido? O sea, este hombre, y aunque la diosa Hera fuera lo suficientemente poderosa como para desintegrar a Ixión de un chasquido, no pudo. ¿Por qué? Eso no se pregunta. Porque estas cosas suceden, hay veces que te encuentras en situaciones que te sobrepasan, que te dejan paralizado y no se pueden juzgar desde fuera, porque es que tienes que vivirlo, y tienes que vivirlo en ese momento siendo esa persona. Es muy complicado. Cuando acabó la cena e Ixión volvió a su palacio con los mortales, ¿no? La diosa Hera fue a contárselo a su marido, a Zeus, y le dijo, oye, mira, que sepas que el tío este que ha subido aquí ha estado toda la cena acariciándome las piernas por debajo de la mesa. Y ahora seguramente pienses que Zeus se puso súper furioso y bueno, le lanzó un rayo en toda la cabezota. Pero no fue así. ¿Sabes qué le dijo Zeus a Hera cuando le contó eso? No puede ser. Eso es imposible, Ixión no haría eso jamás, y encima allí te lo habrás imaginado. Bueno, este es de los pocos mitos en los que te sientes fatal por la diosa Hera. Pero por suerte para ella no se conformó con esa respuesta del estúpido de su marido y le insistió en que había sucedido, que no se lo había imaginado y que debía hacer algo al respecto, que si iba a permitir que un simple mortal toqueteara a su esposa en su puñetera casa y se fuera de rositas. Y entonces allí, en ese momento, cuando Hera le dijo esto a Zeus, fue cuando Zeus dijo, uy,
bueno, en ese caso voy a comprobar si eso que dices es cierto. Es como que se había sentido un poco con el honor herido, ¿no? Con el orgullo herido, pero no lo suficiente como para creerla, sino como para comprobar, verificar si era cierto lo que decía. En fin, es fuerte, ¿eh? O sea, estaba priorizando a un tío, a un simple mortal, que había infringido una ley que el propio Zeus valoraba mucho antes que a su esposa. Me explota la cabeza. Total, que para verificar lo que decía era, Zeus agarró una nube y empezó a darle forma. Como el típico payaso de cumpleaños que hace figuras con los globos, pues igual. Pero en vez de hacer formas pues, de perros, pues hizo la forma de su mujer, de la diosa Hera. Sí, sí. Una Hera de nube, pero idéntica, ¿eh? ¿Y qué hizo con ella? Pues le dio vida y la colocó en la cama de Ixión, en su palacio. Y cuando éste entró y vio allí a quien él creía que era la diosa Hera, se desnudó entero y prácticamente se lanzó encima suyo. Y en ese momento fue cuando Zeus tuvo que ponerse un puntito en la boca, comerse sus palabras, disculparse con su esposa, porque, como era evidente, pues su esposa no lo había mentido. Entonces, ahora sí, lo reventó de un rayazo en toda la testa, y para que la muerte no fuera el único castigo de Ixión, ordenó a Hermes que lo llevara directamente al Tártaro y lo atara en una rueda. Y aún sigue allí, dando vueltas desde entonces. Sí, sí. Solo descansó cuando Orfeo bajó al inframundo y le dijo todo aquello al dios Hades y a la diosa Perséfone para poder recuperar a Eurídice. Si no sabes de lo que te hablo, ve a mirar el capítulo de Orfeo y Eurídice. Pero el tiempo que tardó Zeus en matar a Ixión, ese tiempo en el que estuvo con la diosa Hera de nube, la dejó embarazada. Y esta diosa Hera de nube dio a luz a una nueva raza de criaturas, los centauros. Muy fuerte, ¿eh? O sea, como de un tío que infringió una ley y fue perdonado por Zeus, acabó saliendo toda la estirpe de los centauros. Es loquísimo. Esta nube acabó recibiendo un nombre propio, Néfele, aunque, bueno, propio no era muy propio porque, bueno, Néfele básicamente significa nube. Pero al ser en otro idioma, pues como que a nosotros nos lo parece, ¿no? Porque para ellos Néfele era como llamarle nube, pero para nosotros es llamarle Néfele, ¿no? Es como, qué bonito, Néfele, me gusta. Pues que sepas que es nube. Y oye, que Néfele hizo su propia vida, ¿eh? O sea, Zeus se olvidó de ella o le permitió tener pues sus propias vivencias y todo eso, y lo hizo. Néfele conoció a Atamante, que era un rey de Beocia, del que se enamoró, y él también de ella, y tuvieron un hijo y una hija, Frixo y Hele. Pero, irónicamente, Néfele los abandonó, se fue. Los dejó ahí con el padre, sin dar explicaciones, y se fue. De aspecto diosa Hera, pero de actitud claramente Zeus, ¿eh? Atamante no podía contemplar ni por asomo la idea de cuidar él solo de su hijo y de su hija, y rápidamente pues buscó a una sustituta, otra mujer con la que casarse y que hiciera de madre de sus dos hijos, porque él no iba a hacer ni el huevo, como la mayoría de padres de la mitología griega, por no decir todos. Y esta mujer fue Ino, una hija de Cadmo y Armonía, sí, que Armonía era hija de Ares y Afrodita. Vamos, que se casó con una nieta del dios de la guerra y la diosa de la belleza. Todo el chisme de Cadmo y Armonía es importantísimo y os hablaré de él más adelante, no os preocupéis. Pequeño inciso, se dice también que el motivo del abandono de Néfele fue porque Atamante lo había engañado precisamente con Ino. O sea que según esto, Néfele se fue cuando Atamante ya estaba prácticamente con otra. ¿Qué culpa tenían Frixo y Hele? Ninguna, la verdad. Pero aquí podemos suponer que ya eran mayorcitos y como Néfele pues podía quedarse en el cielo como nube que era, pues pensó que lo mejor para sus hijos era que se quedaran en el palacio. Para Atamante
casarse con Ino fue en plan problema solucionado, ¿no? Vale, ya tengo una mujer que va a hacer de madre de mis 2 hijos, me quedo tranquilísimo. Pero para Frixo y Ele fue el inicio de su peor pesadilla, porque Ino los odiaba con todas sus fuerzas. O sea, no podía soportar ni verlos. Ino era el estereotipo de madrastra malvada de Disney. Vaya, ya sabemos de dónde sacó la inspiración Walt Disney. Ella no solo no quería tener que cuidar de las criaturas de otra, sino que quería tener sus propios descendientes con Atamante, y que fuera uno de esos el que heredara el reino, y no Frixo, que de momento era el primogénito, ¿no? El que iba a heredarlo todo. Así que Ino puso en marcha un plan macabro. Primero se quedó embarazada y tuvo un niño. Acto seguido se quedó embarazada una segunda vez por si acaso y tuvo un segundo niño, así que para ella era en plan perfectísimo, porque como ya te he dicho muchas veces, solo los varones podían heredar, y ella al tener 2, pues como que se estaba asegurando la jugada. Y ahora venía lo más macabro del asunto. Quería que Frixo y Ele murieran, pero no podía hacerlo ella, básicamente porque era muy arriesgado y si Atamante la pillaba, su plan no iba a salir bien. Así que tuvo que ser creativa, y madre mía si lo fue. Ino tenía una gran influencia sobre las mujeres del reino, había hecho quererse mucho y se ganó la confianza de las campesinas, las que se encargaban de preparar el grano para que después se sembrara en los campos para alimentar a todo el reino. Vaya, y el día previo a empezar a sembrar el alimento de la siguiente temporada, las reunió a todas en secreto y les dijo que antes de llevar las semillas las tostaran. No aceptó ninguna pregunta de las campesinas, les pidió que confiaran en ella ciegamente y lo hicieron, o sea, ni una queja, ni un simple susurro, nada, obedecieron. ¿Y qué pasó? Pues que cuando tocó recoger los frutos, porque la comida ya se estaba acabando, pues no había crecido absolutamente nada. Claro, habían destrozado las semillas, no iban a hacer nada de allí. El rey preguntó a las campesinas si había pasado algo extraño, si habían notado algo raro durante todo el proceso de sembrar y todo, pero absolutamente ninguna dijo nada. Ninguna delató a la reina. Así que lo único que podía explicar esta terrible desgracia era que habían sido castigados por algún dios o diosa, y la única manera de averiguar por qué y qué debían hacer para ser perdonados, pues era preguntárselo a un oráculo. Entonces el rey Atamante envió de inmediato a un mensajero para Delfos a preguntar a la sacerdotisa de allí qué lo que. Pero justo al salir del reino, el enviado, el mensajero, fue interceptado por la reina Ino, que lo estaba esperando escondida entre los árboles con un gran saco de monedas. Y le dijo: ve hacia Delfos, pero no le preguntes nada a la sacerdotisa. Cuando vuelvas, le dirás al rey que el oráculo ha dicho que para que los campos vuelvan a dar alimento, los hijos que ha tenido con Néfele deben morir. Cuando lo hagas, este saco será depositado en tus aposentos y serás rico de por vida. Pero si te niegas, serás tú el que acabe en un saco. Y el soldado pues aceptó e hizo lo que le había dicho Ino. Madre mía, qué fuerte, qué mala, qué mala. Ni Disney se atrevió a tanto. Cuando Atamante recibió la falsa respuesta del oráculo, quedó devastado. Dijo que, bueno, pues que no lo haría, o sea, que prefería pasar hambre antes que tener que sacrificar a los hijos que había tenido con Néfele, y prohibió que nadie conociera esta información. Pero
Frixo y Ele se acabaron enterando seguramente por obra de Ino, que tenía como objetivo pues llegar hasta el final de su plan macabro. Y el príncipe y la princesa de Beocia, al ver cómo estaba afectando la hambruna a su pueblo, le dijeron a su padre que querían sacrificarse por la gente, que su vida no valía más que toda la gente de Beocia. Atamante les suplicó que no lo hicieran, pero ellos ya habían tomado una decisión. Y la malvadísima Ino acabó consolando al rey mientras por dentro celebraba su inminente victoria. Prepararon una gran ceremonia con un altar en la que asistió gran parte del reino, o sea, todos los que cabían en esa plaza, que lloraron al príncipe y a la princesa, eternamente agradecidos por el sacrificio que estaban a punto de realizar por todos ellos, porque es que es muy fuerte, ¿eh? O sea, iban a dar su vida por su reino y encima en vano, porque todo era un plan horrible de Ino. Es que me parece retorcidísimo. Pero hubo algo en lo que la madrastra malvada no pensó. Frixo y Ele tenían una madre que, aunque los hubiera abandonado, era un ser divino creado directamente por el mismísimo Zeus. Y de vez en cuando pues echaba un vistacito a ver qué hacían su hijo e hija. Y cuando los vio encima de un altar a puntísimo de ser decapitados, le pidió ayuda a Zeus y este, que le debía una a Néfele por haber verificado lo que la diosa Hera le había contado de Ixión, le ofreció una criatura divina, un carnero de oro. Una cabra, vaya, de oro, con la lana de oro, de la que emergían, por cierto, dos preciosísimas alas. Y Zeus le dijo: lo que sea que le ordenes, lo cumplirá. Néfele señaló a sus hijos y le dijo al carnero: sálvalos. Y el carnero, sin pensárselo dos veces, descendió del cielo a toda velocidad, aterrizó en el altar, dejando a todos los presentes boquiabiertos, ojipláticos, y les hizo un gesto a Frixo y Ele para que subieran encima suyo, en plan: venga. No hizo falta que el animal les dijera nada. Ambos lo habían visto bajar de una nube y entendieron que su madre estaba detrás de ese rescate y que por lo tanto su final no debía de ser en ese altar. Los hermanos se subieron a lomos del carnero dorado y salieron volando mientras la reina Ino gritaba furiosa al ver cómo su plan se había frustrado. Pero no todo fue bonito y esperanzador para los hermanos, porque el carnero iba surcando el cielo a toda hostia, sin tener en cuenta que llevaba a Frixo y Ele a cuestas, y en un momento dado hizo un movimiento muy brusco y la princesa Ele se precipitó al vacío, muriendo al caer en el mar. Concretamente cayó en un estrecho peligrosísimo que a raíz de su caída fue bautizado como Helesponto. Heles por ella y Ponto porque Ponto significa mar. Aunque ahora se llama Dardanelos, el estrecho de Dardanelos, por si lo quieres buscar. Tiene mucha importancia este estrecho, hay varios mitos que suceden allí. Y también a nivel histórico es muy importante, si no me equivoco hubo alguna que otra guerra allí, ¿eh? El pobre Frixo no pudo hacer absolutamente nada por su hermana y tuvo que seguir hacia adelante para al menos poder salvarse él. Y finalmente el carnero de oro aterrizó en un lugar llamado la Cólquide. Este sitio era gobernado por Eetes, que era hijo de Helios, el titán del sol, y de una oceánide llamada Perseis. ¿Sabes qué más descendencia tuvieron Helios y Perseis? Quizá te suena el nombre de Circe. Pues Eetes era su hermano. Sí, cada vez estamos más cerca de hablar de Circe, porque de hecho en este chisme, que durará varios episodios, aparece.
Es tan interesante el personaje de Circe, ya verás ya. Eetes, al ver a un chaval descender del cielo montado en un carnero con el pellejo de oro, pues aparte de que se quedó loquísimo, entendió a la perfección que debía recibirlo y hospedarlo con todos los honores posibles. Y cuando Frixo le contó lo sucedido, todo lo que había pasado, Eetes directamente le ofreció la mano de su hija Calcíope para que se casara con ella y se quedara pues aquí con ellos, como un miembro más de la realeza. Frixo no solo aceptó, sino que estuvo tan agradecido que al poco tiempo sacrificó el pobre carnero que le había salvado la vida en honor a Zeus. Ya me dirás tú cómo justificas matar a esta pobre criatura que sin ella pues hubieras acabado degollado. Y como agradecimiento a Eetes le entregó pues su lana dorada, o mejor dicho, el vellocino de oro. Y Zeus alzó al pobre carnero, que nadie supo valorar su ayuda al parecer, al cielo en forma de constelación, la constelación de Aries. Pero un momento, ¿quién narices era este carnero? ¿De dónde había salido? No te me agobies, ahora mismo te lo cuento. Teófane era una joven de Tracia que tenía a media ciudad enamorada de ella. Los hombres hacían cola, literalmente, en la puerta de su casa para poder pretenderla. Y su padre tenía que ahuyentarlos como si fueran paparazzis. Pero esos hombres no eran los únicos que quedaron prendidos de su belleza. El dios Poseidón también, pero como imaginarás, él no iba a hacer cola. Se la saltó por todo lo alto, y tan alto que se la llevó volando hasta una isla llamada Crumisa. Pero parece ser que los pretendientes se enteraron de que Teófane pues estaba escondida en esa isla, y el dios del mar, para esconderse de los pretendientes que estaban llegando ya, la transformó a ella y al resto de los habitantes de la isla, porque no estaba vacía, no era una isla vacía, en ovejas, y asimismo pues se transformó en un gran carnero. Pero ¿cuál fue la cara que se le quedó a Poseidón cuando los pretendientes llegaron y al no encontrar ni rastro de ella, en vez de dar media vuelta y volver a Tracia, decidieron matar a las ovejas con intención de comérselas? Ovejas que hasta hace un rato eran los habitantes de la isla, o sea, Poseidón tenía la intención de devolverles su forma para que siguieran siendo pues los habitantes de la isla, humanos, vaya. Y Poseidón pues se ve que se enfureció tanto que, para dar sentido a esa actitud tan salvaje por parte de los pretendientes de Teófane, los convirtió a todos en lobos y nunca más volvieron a ser humanos. Obviamente su amada Teófane y él eran inmunes a los ataques de estos pretendientes, y esa misma noche Poseidón la dejó embarazada, él en forma de carnero y ella en forma de oveja. Y de allí nació este carnero con la lana de oro, el primer Aries. Dicen que los Aries son personas con mucha iniciativa, ¿no? Que son nobles, leales, como el carnero, que a Néfeles solo le hizo falta darle una indicación y él hizo el resto siendo 100% fiel a ella. Sabía que estaba haciendo esto por una buena causa y estaba orgulloso de ello el carnero. Pero, por otro lado, también se dice que suelen tener una impulsividad ciega, que solo piensan en el objetivo y durante el camino pues a veces pueden liarla mucho porque no miden riesgos ni cómo pueden afectar a los demás, y es por eso por lo que Ele acaba cayendo al mar, porque el carnero va a toda hostia sin tener cuidado alguno, ni preocuparse por quién está encima suyo. Y porque por fuera sois divinos, oye, que tenéis un vellocino de oro, maravilloso. Así que si eres Aries y te has sentido un poquito identificado, que sepas que ya tienes a quien culpar. Y este chisme, que ha parecido un chisme autoconclusivo, no es más que la introducción a el famosísimo mito de Jasón y los argonautas, que es el chisme que empezaré a contarte, bueno, que he empezado hoy de hecho, porque para contarte Jasón y los argonautas tenía que contarte antes el origen del vellocino de oro. Este mito va a ser bastante espectacular, muchísimos personajes de la mitología griega importantísimos forman parte de este gran chisme, y a medida que vayan pasando los episodios te prometo que vas a flipar en colores. Es que con decirte que aparece un nuevo amante de Hércules, aparece Circe, aparece por supuesto
Medea, bueno, es que es espectacular. Y muchos más. Y ahora voy con las preguntas. Empiezo con las preguntas de los miembros del canal. Primera pregunta de Giovanna Centurión. Hola Paul, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Pues has acertado, estoy muy bien, muchas gracias. Yo espero que tú también estés muy bien. Tengo una pregunta que tiene que ver con Epic the Musical. ¿Harías un vídeo comparando el musical con los mitos como el de la película de Troya? Me gustó mucho ese capítulo. Saludos de vuelta. Para quien no lo sepa, sí, tengo un vídeo en mi canal de YouTube, Paul Gise Mitología, comentando la famosísima película de Troya. Sí, la de Brad Pitt. Y respecto a lo de Epic the Musical, la verdad es que me encantaría hacerlo, pero antes de nada tengo que asegurarme de que puedo usar las canciones, ya que puede que me salte el copyright y todo haya sido en vano. Y aún no sé si puedo, pero sí, o sea, a ver, me lo estoy tomando con calma, pero sí, intentaré hacerlo, la verdad, me gustaría hacerlo. Muchas gracias por la pregunta, Giovanna, y gracias por ser miembro del canal. Siguiente pregunta de Weijing3249. Amo cuando cuentas las diferentes versiones porque son casi ya como contar un mito completamente diferente. Me alegro, pues sí, la verdad es que sí. Pequeña duda que me surgió. ¿Las variaciones de un mito vienen de transmitirse de boca a boca de diferentes zonas geográficas o es por otra razón? Gracias por el vídeo, interesante como siempre. Muchas gracias a ti por la pregunta y por escucharme. Sí, o sea, esto es como las tradiciones. Mira, te pongo un ejemplo. En Cataluña tenemos un tronco mágico que se llama Tío, al que por Navidad pues le cantamos una canción mientras le damos de hostias con un palo y nos caga regalos porque durante pues, varias semanas le hemos estado dando comida, ¿no? Representa. Si no has oído hablar nunca de esa tradición te habrás quedado muy loco, pero sí, eso sí. Pero cada Navidad, pues cuando te juntas con tu familia, con primos y tal, pues aparecen como 10 versiones distintas de la canción que le cantamos al tronco, al tío. Y básicamente todas las Navidades te tienes que poner de acuerdo con cuál canción elegir para cantarla. Y esto es un poco lo que pasa con las diferentes versiones transmitidas de boca a oreja, ¿no? Que dependiendo del sitio, de quien te lo haya contado, pues va variando. Es un poco como el juego del teléfono, ¿no? Que empieza siendo una cosa y acaba siendo otra. Pero luego está el tema de las diferentes versiones escritas en las que directamente poetas más modernos pues leían a los antiguos y decían puedo hacerlo mejor, ¿no? Puedo mejorar el chisme este que contó Hesíodo o puedo darle mucho más significado o un significado distinto y más interesante, porque claro, también está el tema de que los mitos, al tener el objetivo de transmitir valores o dar explicaciones a nuestros orígenes o whatever, pues tienen que ser flexibles, ¿no? Tienen que poder adaptarse y actualizarse a los nuevos tiempos. Algo que aún hoy en día cuesta de entender, porque aún hay quien se muestra reticente, ¿no? A que haya pues nuevas versiones, a que se actualicen, pero es que no deja de ser un poco lo que se hacía en aquella época. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muchas gracias por la pregunta, Weijing, y gracias por ser miembro del canal. Siguiente pregunta de Lía Pichi. Oli Paul, me encanta la compilación de chismes, me alegro, muchas gracias. Amo que los vídeos sean largos, pero te tengo un reto. ¿Podrías explicar la mitología griega en 30 segundos? No, pero lo voy a intentar. Primero hay caos, luego luz, día, noche, oscuridad, tierra y cielo. El cielo viola a la tierra y tiene descendencia. Uno de ellos, Cronos, mata al cielo, pero también hace cosas chungas, como comerse a sus hijos. Zeus, que es uno de ellos, sobrevive, se arma la titanomaquia, los dioses ganan, Zeus reina y empieza a violar a toda criatura posible, creando un montón de tragedias y conflictos. También crea a los humanos, Prometeo les da el fuego y todo se va aún más a la mier, porque Zeus crea a Pandora, Pandora abre eso y de eso pues salen muchas cosas chungas y los humanos están pues igual de mal que los dioses y se reinicia el bucle. No sé si lo he hecho muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Lía, por ser miembro del canal y por el reto, espero no haber decepcionado. Siguiente pregunta de María Zapata 2134. Hola Paul, ¿podrías contar el rollo de Orión con las Pléyades? Muy buena pregunta porque en el episodio anterior no lo hice. Sí. Las Pléyades eran hijas de Atlas y Pleione y básicamente se supone que Orión se fijó en ellas y las persiguió, pero alguien, seguramente Zeus, para salvarlas,
las transformó en palomas para poder huir y finalmente pues fueron convertidas en estrellas. Y de hecho la constelación de Orión está justo detrás de ellas, como si aún las intentara alcanzar, pero a la vez también tiene detrás el Escorpión y técnicamente pues está huyendo también del Escorpión, porque es el Escorpión quien mata a Orión en alguna de las versiones. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al podcast, a mis libros de Hades, Hércules y Sísifo, y a este compilado nuevo de los mitos eternos. Muchas gracias también a los miembros del canal, que recordarte que si aún no eres miembro del canal y quieres serlo para tener prioridad en los comentarios y también para aparecer al final de cada episodio conforme, pues gracias a ti puedo seguir haciendo el podcast, puedes hacerte miembro del canal en mi canal de YouTube, justo al lado del botón de suscribirse, tiene que salirte únete. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.